Un especial saludo al ingeniero César Botache, director del Consejo Profesional de Ingeniería Química, y a nuestro conferencista invitado, el ingeniero Milton Mauricio Herrera. La verdad es muy grato presentar este segundo webinar organizado, como lo mencionaba Salomé, por Virtual Pro, con el apoyo del Consejo Profesional de Ingeniería Química, y que hoy presentamos con el título Cadena de Suministro Sostenible. Nuestro conferencista invitado, el ingeniero Milton Mauricio Herrera, es colombiano de nacimiento, es tecnólogo industrial e ingeniero de producción de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con estudio de maestría en ingeniería industrial. Él ha trabajado en diferentes campos de investigación como el modelado de sistemas dinámicos, investigación de operaciones, tecnología de gestión, logística y cadenas de suministro. Actualmente es profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Piloto de Colombia, profesor de posgrado de la Universidad Militar Nueva Granada y también profesor e investigador de la Universidad Minuto y de la Universidad Católica de Colombia. Además, es director de proyectos de la empresa de procesos de tecnología e innovación, es consultor empresarial de diferentes empresas, es autor de varios artículos y libros que con el aval del ingeniero Milton espero que podamos compartir algunos de esos trabajos con los asistentes a este webinar, y ponente de congresos también nacionales e internacionales. Y además, y con orgullo lo digo, es miembro del comité editorial de la revista Virtual Pro. Entonces, ingeniero Milton, muy buenas noches, le doy la palabra. Muy buenas noches a todos los asistentes. Muy contento por la invitación, Julián. ¿Sí? Al director César, los saludo. ¿Sí? Muchas gracias a Salomé también por permitirnos esta conexión aquí. Muchas gracias a todos. La conferencia, el tema que hoy les ofrezco, es de cadena de suministro sostenible. ¿Sí? Está basado en un enfoque bajo dinámica de sistemas, una metodología de simulación, ¿sí? Y el modelamiento cooperativo, que es un valor agregado que se tiene allí. Al final del ejercicio mostraré algunas perspectivas y algunos trabajos que estamos llevando actualmente en el grupo de investigación, y el cual sirve como aplicación para ciertos aspectos en logística importantes en cuanto a embalaje, transporte y almacenamiento refiere. No siendo más, vamos a arrancar con la presentación. Básicamente la agenda que tenemos programada es mostrar un overview, una revisión de la sostenibilidad, el tema de qué es sostenibilidad, ¿sí? Explicar un poquito el concepto de sostenibilidad, ¿sí? Aunque ya tiene varias concepciones alrededor de ello, y después enlazar esa sostenibilidad con la cadena de suministro. ¿Qué relación tiene esa cadena de suministro con la sostenibilidad como tal? ¿Sí? Y finalmente terminamos con el enfoque de dinámica de sistemas y ese modelamiento cooperativo del cual les hablo. Allí aprovecharé para mostrar algunas simulaciones y algunos trabajos que ya hemos llevado, tanto en mi grupo de investigación como con otros grupos de investigación de diferentes universidades e incluso de diferentes compañías asociadas. En esta vía vamos a retomar o vamos a tomar ese concepto de sostenibilidad. La sostenibilidad como tal, ¿sí? Tiene varios enfoques, ¿sí? Pero de esos varios enfoques, uno de los epicentros importantes, primordiales, es el desarrollo humano, ¿sí? Ese desarrollo humano tiene que tener un equilibrio y un balance con el entorno, el cual, pues, tenemos a mano, como tal, ¿sí? Milton, Hay unas dimensiones que Milton, se enfocan allí, ¿me escuchas? ¿sí? En Sí, este sí, te momento escucho. no estamos viendo tú ya estás mostrando la presentación. Mi presentación. Sí, en este Sí. momento en pantalla no nos está apareciendo tu presentación. Puedes desactivar tu cámara y empezar a compartir tu pantalla para que podamos ver la presentación. Sí, ya, ok, listo. Ahí, ya un segundo, entonces, ahora sí vemos la Ahí sí presentación. vemos tu escritorio y Ok, eso, ahora sí, Milton.
Ahora sí. Ok, Sí, muchas gracias. bueno, Bueno, entonces retomo el tema desde el inicio de la presentación. Como les decía, cadena de suministro sostenible, ¿sí? Bajo un enfoque de dinámica de sistemas y un modelamiento cooperativo. Dichos trabajos se han llevado en el seno del Grupo de Investigación, Innovación y Gestión, ¿sí? Que ha trabajado en la parte de logística, sobre todo en las cadenas de suministro frutícolas. Al final mostraré un ejemplo, un trabajo que estamos llevando bajo este enfoque de dinámica de sistemas y modelamiento cooperativo. Ahora, la agenda que vamos a abordar en el seminario, les decía, ¿sí? Tiene tres tópicos primordiales. Uno es la sostenibilidad, su concepto de sostenibilidad, qué es sostenibilidad o cómo se ve la sostenibilidad, ¿sí? El segundo está alrededor de la sostenibilidad y la cadena de suministro como tal. Y el último es el enfoque que les comparto, que es dinámica de sistemas y modelamiento cooperativo, que allí mostraremos algún ejercicio que viene desarrollando alrededor de la temática de cadena de suministro sostenible. Ahora, ¿qué es la sostenibilidad? La sostenibilidad tiene varios enfoques, ¿no? Hay varias concepciones allí, ¿sí? Pero es indiscutible que uno de los epicentros que se tienen allí está orientado en el estudio de la sostenibilidad del desarrollo humano, de la persona como tal, y ese desarrollo con relación al entorno. Ese desarrollo alrededor del entorno puede ser balanceado, debe ser equilibrado como tal, ¿sí? Alrededor de ello, entonces, existen unas dimensiones que lo acogen, que sería la dimensión social, económica y ambiental, ¿sí? Detrás de estas dimensiones se puede pensar en que existe un sistema complejo. Estamos hablando de sistemas complejos con unas relaciones no solo humanas, económicas, sociales, sino ambientales y todo lo que implica allí, que podríamos decir que es un sistema de tipo complejo, ¿no? El entenderlo y el abordarlo. Detrás de este sistema que se vuelve complejo, podemos ver que hay una relación de políticas nacionales incluso, que afectan la sostenibilidad de las compañías y la sostenibilidad indudablemente del ser humano como tal. En los últimos años se ha hablado en Colombia, particularmente, y en los países de Latinoamérica, del tema de sostenibilidad, ¿sí? Fuertemente, y se han hecho trabajos y se están haciendo trabajos mancomunados para la sostenibilidad de las compañías, pensando también en el futuro, como dicen, y las generaciones. Ahora bien, las compañías están inmersas en unas cadenas de suministro, están inmersas en políticas nacionales, gubernamentales, ¿sí? Que las regulan como tal. ¿Sí? Por ello es importante tener en cuenta que la sostenibilidad tiene una relación con el ser humano, tiene una relación social, económica y ambiental, e incluso política, que regula, que puede llegar a regular toda la existencia o el desarrollo humano como tal. Ahora bien, en este sentido, existen entonces unas políticas que van a regular un comportamiento de un sistema complejo, un sistema que tiene infinidad de variables humanas, sociales, económicas, políticas, productivas, etc. Todas estas van a estar reguladas por políticas. Estas relaciones hacen que el sistema o entender un sistema sostenible pues llegue a ser complejo. En el sentido industrial, en la parte industrial, hablando de logística como tal, la cadena de suministro debe ser sostenible y sustentable, ¿sí? Debe ser sostenible y sustentable a través de que de unas políticas y una regulación de los actores de ese sistema, ¿sí? Ahora, las dimensiones sociales, económicas y ambientales deben dirigir
o deben dirigirse más bien hacia lo fundamento que es el desarrollo humano y sostenible, ¿sí?, del ser humano. Ese debe ser el fin primordial. Existen en la literatura varios autores, entre ellos Isaac, Yabas, Radianti, entre otros, que han abordado el tema de sostenibilidad, incluso en países como África, sostenibilidad, a través de las políticas que se deben generar en cuanto a factores sociales, ¿sí?, que es muy importante. Los han tomado incluso desde las metodologías o metodologías de simulación bajo dinámica de sistemas que vamos a abordar más adelante y que vamos a conocer más adelante. Estos aspectos o eso que han abordado algunos autores tiene un fin en común y es el diseño de políticas. ¿Para qué? Para tratar esas dimensiones sociales, económicas y ambientales que podrían estar alrededor del desarrollo humano sostenible. Ahora bien, en las cadenas de suministro podemos ver la siguiente presentación, la forma como se podría diseñar o como podría estar diseñada una cadena de suministro, básicamente, ¿sí?, unos proveedores, una manufactura, una distribución y un consumidor. Claro está, viendo este conjunto como una red compleja de varios actores conectados entre sí, ¿sí? Algo que, como llamarían algunos autores, como Orjuela, cadenas productivas, ¿sí? Entonces, esta cadena de abastecimiento que se encuentra conectada con varios actores allí y requiere o produce ciertos productos o servicios para satisfacer necesidades, ¿sí?, genera también unas externalidades que deben ser tratadas o remanufacturadas en algunos casos, es decir, que vuelven a ser un ciclo cerrado dentro de toda la cadena de abastecimiento. En esa cadena de abastecimiento fluye no solo material, sino información entre cada uno de esos eslabones o cada uno de esos actores que hacen parte de ella, ¿sí? La información es un tema importante dentro de una cadena de suministro. ¿Por qué? Resulta que la información, el flujo de información y el retorno de los productos en algunos de esos eslabones no es claro. Ejemplo, producimos vehículos y el sistema de chatarrización tiene que ver incluso con ello, el cálculo de envejecimiento de ciertas tecnologías, ¿sí?, tiene que estar dado. La vida del ciclo del producto debe estar dada para que cuando ingrese nuevamente y haga este ciclo cerrado, haga parte integral de una sostenibilidad dentro de toda una cadena de suministro como tal. En algunos casos nos hemos dado cuenta que el flujo de información y el retorno de esos productos no es tan claro. No es claro desde el primer eslabón, como lo ven, que no se encuentra conectado, ¿sí?, a esa remanufacturización, ¿sí?, de esos productos como tal. Es importante tener en cuenta entonces que los productos deben, o el ciclo del producto debe estar diseñado de tal manera que el primer eslabón no se encontrase solo, ¿sí?, y desarrollando o diseñando o extrayendo ciertas materias primas que se van a utilizar o que se van a procesar de forma individual, ¿sí?, como se hace en las prácticas en algunas compañías como tal. Ahora, la información es importante y vital porque de ello depende la pérdida que podamos llegar a tener sobre los clientes o consumidores como tal, ¿sí? Es importante que este flujo de información, ¿sí?, esté bien
elaborado, bien diseñado y sincrónico a la cadena. Si fuese asincrónico a esa cadena, es posible que el primer eslabón, como se presenta acá, esté desconectado completamente de todo el sistema. Es importante entonces el flujo de información y atrás de ese flujo de información, el costo de esa información faltante que puede llegar a tener allí y que genera la pérdida de clientes o consumidores dentro de la cadena. Ahora, la información requiere en nuestra época de alta tecnología. Información requiere de esos elementos tecnológicos que nos pueden llegar a brindar esa rapidez o esa optimización de información. Ahora bien, el mantenimiento de la información, de la tecnología de información y el crecimiento tecnológico que se ve actualmente, ¿sí?, hace que el mantenimiento en algunos casos se llegue a ser costoso, como en otros llegue a ser muy económico, pero muy obsoleto a la hora de aplicar ese mantenimiento de información. El mantener la información o la tecnología de información en forma correcta permite que una organización y una cadena de suministro fluya de forma sincrónica y disminuya sus posibles pérdidas de información y pérdidas de clientes, sobre todo cuando hay un reproceso o una remanufacturación de ciertos componentes. Todo esto, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a un punto importante, que es el impacto económico, social y ambiental que se pueda llegar a tener dentro de todo este argot industrial y todo este argot de cadena de suministro como tal. Es importante entonces atacar estos ítems y estar muy alertas dentro del diseño de una cadena de suministro, no dejando ese primer eslabón suelto, ¿no? Son algunas cosas que impactan entonces de forma económica en las dimensiones económicas, sociales y ambientales, ¿sí?, de una cadena de suministro. En ese sentido, ese impacto social y económico entonces repercute desde el primer eslabón, ¿no? En la figura que se presenta allí se muestra un ejemplo típico de un ciclo en toda una cadena de suministro de minerales y metales, ¿sí?, que propone Fleury y Davies. Básicamente, el retorno al ambiente y la disposición de ese ciclo no es cerrada. Si nos damos cuenta, ¿sí?, empieza una demanda social sobre los minerales y los metales, hay una exploración, unas minas, una concentración, ¿sí?, un reciclado de ellas, y el ciclo retorna al medio ambiente, ¿sí? Pero desde acá, desde la sociedad, desde la demanda de esa minería y esos metales, ¿sí?, tiene una desconexión total, ¿sí?, con la disposición como tal. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos dejando desde el primer eslabón, ¿sí?, estamos dejándole al primer eslabón, lo estamos dejando suelto y de forma sincrónica pues no estamos interviniendo en ese primer eslabón. ¿Eso qué puede generar? Problemas en los cuales la cadena de suministro llega a problemas de no sostenibilidad, ¿sí?, y algunas de sus compañías que están integradas como una red, entonces empiezan a perecer en ese camino, ¿sí?, y solo sobreviven las empresas más grandes o las empresas que tienen esas alianzas o que han generado esas alianzas para cerrar este círculo y hacer un ciclo cerrado básicamente, ¿sí? De allí la importancia de los loop que veremos más adelante, le denominamos, o feedback, le denominamos a estos ciclos, bucles, ¿sí?, de tipo cerrado en estos sistemas, que son importantes porque fluye la información, fluyen los productos y hay que analizarlos y tratarlos allí, ¿sí? Ahora, vuelvo y repito, hay un impacto económico, social y medioambiental. Es decir,
Hay una responsabilidad social de una cadena de suministro, hay una responsabilidad económica de una cadena de suministro, hay una responsabilidad ambiental detrás de todo esto, ¿sí? No solo para generar sostenibilidad, sino sustentabilidad dentro de un periodo extenso, en el cual los ciclos y la colaboración o cooperación se empiecen a generar detrás de ello. Ahora, en la literatura alrededor de la temática como tal de la sostenibilidad en una cadena de suministro, se han diseñado o se han propuesto a través de diferentes técnicas, ¿sí?, soluciones plausibles al problema que es no tener un ciclo cerrado, el de optimizar, el de retomar dentro de la cadena de suministro esos elementos y volverlos a ser útiles y darles un valor agregado dentro de toda la cadena de suministro como tal, ¿sí? Entonces tenemos cierta cantidad de artículos, como vemos allí. En el 2014 hay una cantidad considerable de artículos, ¿sí?, y que utilizan técnicas de optimización, ¿sí?, optimización basados en investigación de operaciones, en técnicas similares a ella. Ahora, el problema de capacidades y de colaboración, ¿sí?, ha generado ha sido muy llamativo, pues, entre los investigadores internacionales, ¿sí?, a mirar esas capacidades de colaboración que se pueden llegar a dar dentro de los actores que están conectados en una cadena de suministro sostenible, ¿sí? Hay otros trabajos, como el de Hassini, que tratan sobre las métricas y las medidas que se deben tener a la hora de una cadena de suministro sostenible. Tienen que tener unas métricas, unas mediciones, unos indicadores, ¿sí?, que estén tanto a largo tiempo, en un horizonte de tiempo para cada uno de los que están aquí conectados, ¿sí? Si existen técnicas, una de las técnicas también de mayor uso relacionada con investigación de operaciones, la programación meta, que se realiza en el 2011, estas técnicas permiten evaluar, ¿sí?, evaluar diferentes aspectos y diferentes variables dentro del sistema diseñado. Estos trabajos están muy enfocados hacia el diseño de esas cadenas de suministro, ¿sí? Ahora bien, ¿dónde está la sostenibilidad? Es la pregunta. ¿En dónde? En los modelos. ¿Será que la variable que coloca el investigador, el modelador, ¿sí?, relacionada con emisiones, es suficiente para determinar en un sistema que es complejo por sus relaciones, determinar si realmente esa cadena diseñada es sostenible? Esa puede ser una de las preguntas importantes, pues, para abordar acá, ¿sí?, y a la cual yo procuraré desde ese enfoque de dinámica de sistemas darle una respuesta, y ese modelado cooperativo darle a esa respuesta. Ahora bien, en el sistema, hablando desde el enfoque de dinámica de sistemas, desde este medio complejo, en donde hay una interrelación de una serie de variables que hacen que entender un sistema de cadenas de suministro, de un sistema de empresas conectadas, ¿sí?, sea sostenible, ¿sí? Entonces, ¿qué técnica debería yo utilizar? Sería la pregunta. Entonces, ¿a qué técnica me debo inclinar para resolver algunos problemas de sostenibilidad, ¿no? Pues muchos autores han utilizado diversas técnicas, como comentaba, ¿sí? En la literatura se pueden encontrar muchas técnicas y enfocadas incluso a la cooperatividad, a la colaboración entre actores de la cadena, ¿sí?, que incluso técnicas de integración mediante tecnologías de la información, las TIC, ¿sí?, que es asequible a ciertas empresas
¿sí? A cierto conjunto de empresas que hacen parte de una cadena de suministro. Eso tiene ciertas connotaciones, ¿no? Particularmente en los países de tercer mundo, vemos algunas dificultades en esas compañías que están naciendo, ¿no? Algunas nacen y hasta cierto tiempo llegan y no son sostenibles y mucho menos sustentables, ¿sí? Y el concepto de sostenibilidad y sustentabilidad, ¿en qué queda? Queda en un reglamento, queda en una política y queda conceptualmente allí, volando, ¿sí? Es teórico. En ese sentido, la sostenibilidad vista desde un enfoque tecnológico, ambiental y económico alrededor de unas políticas, ¿sí? Puede ser vista desde la dinámica de sistemas a través de esa metodología de dinámica de sistemas. Por tanto, entonces, la dinámica de sistemas es una metodología para entender ese comportamiento como tal. La dinámica de sistemas aparece alrededor de los años 50, 60, ¿sí? Su precursor es Jay Forrester, ¿sí? De MIT. Él propone esta metodología y con esta metodología de simulación para abordar sistemas complejos, ¿sí? Se puede a través de ella simular ciertos comportamientos y diseñar a través de esos comportamientos políticas de intervención dentro de la cadena de suministro, con el fin de mirar su sostenibilidad, sustentabilidad, ¿sí? Y garantizar realmente que el concepto de sostenibilidad y sustentabilidad se dé y sea plausible para cada uno de los actores que allí se intervienen. Ahora, el modelamiento cooperativo, ¿sí? Está fundamentado en algunos trabajos desarrollados por el profe Wiener, ¿sí? Colombiano él, y otros, Andrade, ¿sí? Entre otros, que desarrollan el modelamiento cooperativo como tal, en donde cada uno de esos actores hacen parte del modelamiento de una dinámica de sistemas o una simulación de comportamiento en el tiempo, ¿sí? Entonces, si tengo cada uno de los actores de una cadena de suministro aportando a conocer, ¿sí? Cómo es el flujo de material, cómo es el flujo de información, ¿sí? Dentro de esa cadena de suministro y cuáles podrían ser las variables que están relacionándose allí y puedo entender ese comportamiento, podría a través de unas políticas, pues diseño de unas políticas, ¿sí? Implementar, ¿sí? O desarrollar, darle valor al producto o servicio que en ella fluye. Eso es importante desde todo sistema. La cooperación o el modelo de cooperatividad en los sistemas, ¿sí? 10 años atrás ha traído unos muy buenos resultados, ¿sí? La cooperación como tal o el modelaje cooperativo, en donde cada uno de los actores que están inmersos dentro de la cadena de suministro o dentro de un sistema que yo quiera modelar, pues intervienen para mejorar ese sistema como tal. Lo mismo sucede en sistemas que tienen una democracia participativa y tienen ciertas políticas de desarrollo o ciertos medios o facilidades para poder utilizar ese conocimiento de las personas para modelar y mejorar el sistema como tal. Ahora, alrededor de eso, la pregunta central, o pregunta focal de este seminario, de esta conversación sería, entonces, bueno, ¿cómo generamos una cadena de suministro sostenible, ¿sí? En un entorno que es dinámico, ¿sí? Y que tiene una incertidumbre, ¿sí? Porque la dinámica de todas las compañías pues está ahí presente, vivimos cambiando.
viene cambiando el entorno, la demanda, el diseño, el desarrollo de un producto, la vida de un producto es evaluada. Ahora y hay una incertidumbre detrás de eso, ¿sí? Un ejemplo de ello son las cadenas de suministro de frutas. Las cadenas de suministro de frutas tienen entornos que son dinámicos y que tienen cierta incertidumbre. Incertidumbre asociada a ¿qué? A la producción de una demanda, ¿sí? Cuando vamos a producir cierta fruta en cierta temporada, ¿sí? Entonces hay una incertidumbre por los cambios climáticos, por variables que son incontrolables dentro del sistema. Esto genera incertidumbres en los sistemas y estas incertidumbres tienen que influir los sistemas de decisión o el diseño de una política o una estrategia para una compañía, ¿sí? En lo que tiene que ver, ¿sí? Con todo el comportamiento o toda la dinámica que puede llegar a tener un sistema. Ahora, detrás de ello, la dinámica que tiene el mercado, la dinámica que tienen los mismos actores de contratación y generación de políticas propias, hace que el sistema pues sea complejo de entender de cierta manera. Entonces, si es complejo y si hay incertidumbre, bueno, repito la pregunta, ¿qué técnicas deberíamos entonces emplear? La dinámica de sistemas permite como metodología de simulación, como una metodología para entender el comportamiento de un sistema, pues tomar ese tipo de decisiones, apoyada a través de un modelado cooperativo, no un modelado teórico, que eso es importantísimo. Ahora, ahí detrás de esta temática, bajo dinámica de sistemas, bajo esta metodología de dinámica de sistemas, se han diseñado, se han desarrollado trabajos particulares. En la presentación vemos el nivel de publicaciones que se han llegado a tener y como se podría presentar allí, este es un estudio hasta mediados del 2013 que ha tenido un creciente, aporte de la ciencia. Ahora, la sostenibilidad y la sustentabilidad vista desde un enfoque de dinámica de sistemas puede llegar a contribuir entonces, a entender el comportamiento y a generar las políticas para una cadena de suministro sostenible como tal. Entonces, podríamos ver a través de una metodología diseñada ese rendimiento a través de unas métricas. Nosotros hemos abordado el modelado cooperativo a través de tres fases importantes, es decir, una metodología que hemos abordado para poder entender lo que es una cadena de suministro sostenible, ¿sí? O sustentable. En ese sentido, la primera fase es encontrar o determinar que existen dentro de una cadena de suministro unos flujos de información, unas realimentaciones, unos feedback o unos flujos dentro de ello. Es decir, hay unos bucles de información, ¿sí? Ese flujo de información es importante comprenderlo y entender cómo está fluyendo la información y cómo están fluyendo los materiales también que se recobran allá dentro de este sistema. ¿Por qué? Porque a partir de él se mira el valor generado, ¿sí? Ese valor generado que se le empieza a dar a un producto que vuelve e ingresa dentro de la cadena de suministro, no solo en el segundo eslabón, sino desde el primer eslabón, diseñándolo, ¿sí? De tal manera que haya una sincronía y una colaboración dentro de la cadena de suministro. En ese sentido, existen unas variables y esas variables generan una incertidumbre del sistema. Esas incertidumbres deben ser abordadas, ¿sí? La incertidumbre o variables no controlables, como les comentaba, como climas, como demanda del producto,
¿sí? Asociada al diseño, a un mejor diseño de producto y asociada a otros cientos de variables, genera una incertidumbre a través de, o que generan malos diseños en las cadenas de suministro, que no terminan siendo sostenibles. Ahora, esta incertidumbre de las variables como tal, se puede, o los autores han realizado trabajos desde técnicas y metodologías particulares. Una de ellas es la lógica difusa, ¿sí? En la lógica difusa se trata esta parte de incertidumbres y puntualmente desde la programación lineal difusa, ¿sí? La mayoría de autores teóricos que han abordado el problema e incluso en la práctica se ha tratado con técnicas de programación lineal mixta, difusa, en donde los parámetros tienen una incertidumbre y a partir de ellos es modelado el sistema y se arrojan algunos resultados óptimos o no óptimos. Ingeniero Milton, ¿Sí? estamos escuchando como un ruido de fondo, como un sonido de otra cosa diferente a su voz y Sí, sí, ya ahora sí se escucha bien. sí, ahora sí Sí, mejor. sí, Bueno, ahora listo, sí. ok. Eso. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a usted, ingeniero. Bueno, entonces les decía, entonces existen variables que tienen cierta incertidumbre y sobre todo en el diseño de una cadena de suministro hay que tenerlas en cuenta. Existen ciertas técnicas que pues colaboran, nos podrían colaborar para generar unas buenas soluciones en los diseños de esas cadenas de suministro. Ahora, sostenibles, no, es algo, un hueco allí que tenemos para abordar, ¿no? Un problema fuerte. Si esas técnicas pues también nos servirían, ¿no? Ahora, el modelar el entorno dinámico de una cadena de suministro pues se torna complejo, ¿no? ¿Sí? Porque las dinámicas, como les decía, las relaciones que tienen las compañías en cada uno de los eslabones que están conectadas vienen cambiando de acuerdo a políticas gubernamentales, políticas internas de las compañías y pues vive haciendo que ese entorno no solo se vuelva dinámico, sino que tenga una incertidumbre y alrededor de ello una complejidad para ser abordado. Entonces, estamos inmersos en entornos dinámicos con incertidumbres dentro de las cadenas de suministro. Detrás de ello, bueno, entonces, ¿cómo medimos? ¿Cómo se podría medir o cómo se podrían diseñar unas métricas, ¿sí?, del desempeño de una cadena de suministro sostenible? ¿Sí? Ese diseño de esas métricas, ¿cómo debe ser? La pregunta es, si estamos garantizando que una cadena de suministro o que unas compañías que se encuentran allí conectadas, que en muchos de los casos son asincrónicas, ¿sí?, no tienen relaciones, ¿sí?, de cooperación ni colaboración, estén generando sostenibilidad dentro de un sistema. Entonces, pues, bueno, el objetivo es analizar dichas cadenas a través de metodologías o técnicas que nos permitan abordar y entender ese sistema como tal. La dinámica de sistemas es ello, ¿sí? Y el modelamiento cooperativo entre autores pues nos sustenta y nos ayuda básicamente a que ese modelado de ese sistema como tal pues tenga un menor riesgo en la aplicación de la técnica, ¿no? Que de todos modos tendrá una incertidumbre asociada. En esa vía quiero compartir con ustedes una aplicación bajo este enfoque y mostrarles a través de este enfoque
ciertas particularidades, ciertos elementos con los cuales nos podrían dar algunas luces para entender ese comportamiento como tal, ¿sí? En esa vía, quiero mostrarles a ustedes un sistema diseñado bajo la metodología de dinámica de sistemas, una simulación alrededor de ella. Lo que ustedes están viendo en este momento en la pantalla es la interfaz de un sistema modelado, un modelo de simulación, ¿sí? Que se ha desarrollado para una cadena de suministro en particular de frutas, ¿sí? En donde se analizará la calidad y la trazabilidad del sistema y las implicaciones que pueden tener los embalajes dentro del sistema en cuestiones de transporte y almacenamiento. El diseño de una cadena de suministro bajo la metodología de dinámica de sistemas comprende tres elementos claves. Estos elementos claves tienen que ver básicamente con lo que denominamos una variable de nivel o variable de estado, ¿sí? Una variable de flujo que regulará el comportamiento de una variable de estado. La variable de estado o nivel son acumuladores como un inventario, puede ser en la parte de producción o procesamiento, ¿sí? Este inventario se acumula. Es representado mediante variables de estado o nivel. La variable de flujo, que tiene que ver básicamente, ¿sí?, como los cambios que regulan esa variable de estado. El ejemplo más práctico es cada vez que nosotros tenemos una llave con agua, empezamos a abrir la llave para llenar un vaso de agua particularmente, entonces abrimos la llave, regulamos el comportamiento de la salida del agua dentro del vaso y lo estamos regulando, y esa regulación la hacemos, le damos control al sistema, ¿sí? Ahora hay que mirar el comportamiento de muchos vasos con relación a muchas llaves que regulan ese comportamiento de los inventarios en el caso de la cadena de suministro o en el flujo de material que puede llegar a tener una cadena de suministro. Otro elemento importante de estos tres elementos, variable de estado, variable de flujo, es la variable auxiliar. La variable auxiliar, con ella podemos regular o podemos controlar todo el sistema que se va a modelar como tal. Entonces, el modelamiento bajo la metodología de dinámica de sistemas, ¿sí?, trae unos pasos consecuentes para llegar al fin, que es simular todo el comportamiento de una cadena de suministros, ¿sí? En este modelo, particularmente, se presenta un suministro, una red de suministro. Esta red de suministro se encuentra conectada por unos niveles que representan el inventario en proceso, el inventario del producto terminado dentro de una cadena de suministro, para el caso particular de frutas. Tenemos en ese mismo sentido un comercializador mayorista. Ese comercializador mayorista, en el cual fluye también un inventario en proceso, un inventario de producto terminado. Y tenemos un comercializador minorista de la cadena como tal. En este sistema podemos ver que también ingresa o entra la manufactura a ser parte de ello. ¿Por qué? Desde el productor puedo suministrar al comercializador mayorista, ¿sí?, el producto, en este caso fruta fresca, que llamamos nosotros, para el modelo en particular, o desde la agroindustria podemos darle a este comercializador mayorista un producto procesado, ¿sí?
que en este caso serían las frutas. Para el caso particular pueden ser pulpas, mermeladas, etc. En el comercializador mayorista entonces tendría la vía de entregar al comercializador minorista, pero también este señor de la agroindustria puede entregar al comercializador minorista como tal, ¿sí? Entonces lo que vemos allí es una relación de varios eslabones con diferentes conexiones o relaciones entre ellos. Los niveles garantizarán, como le digo, inventario en proceso o inventarios terminados como tal de cada uno de ellos. Acá en el sistema modelamos la parte de material como tal. Aquí encontramos el material como fluye y en otro sector de simulación vamos a encontrar la información de ese sistema. El flujo de información que tenemos allí debe estar relacionado con el material. Es decir, cuando yo genero una orden, esa orden hace que yo active el suministro de un producto y ese suministro de un producto activará inmediatamente también las órdenes, abriendo, controlando las órdenes que ya tenían en el inventario, es decir, de otros clientes que se tenían allí. La demanda de ese sistema, ¿sí?, será una demanda de tipo agregada, ¿sí?, que pueda entender todo el sistema como tal. Entonces, la agregación es un elemento importante bajo esta metodología de dinámica de sistemas y que hace parte primordial de los sistemas de las cadenas de suministro. Ahora bien, en ese sentido puedo generar diferentes redes que estén conectadas unas a otras para poder entender los comportamientos a través de la simulación del almacenamiento, transporte, entre otros sectores que pueden llegar a darse allí. Para entender mejor el sistema, se ha creado una interfaz de relaciones, ¿sí?, en la cual las líneas azules que ustedes visualizan allí son el flujo de material que puede circular dentro de esas redes o esos eslabones de la cadena de suministro. Entonces vemos una relación tanto del productor con la agroindustria, de la agroindustria como el comercializador mayorista y con el minorista, ¿sí?, y que están jalonados todos ellos por una información que es generada a través de las órdenes o la demanda agregada que hace parte de este sistema como tal. Estas redes tendrán una vinculación a los medios logísticos de transporte o almacenamiento para ser modelados y simulados. En esa vía, la interfaz que puede entender mejor estos comportamientos generará diferentes simulaciones que permiten entender los comportamientos de cada uno de los inventarios que se pueden llegar a dar acá, ¿sí? En el caso particular, estamos analizando los diferentes tipos de embalaje y su incidencia con cada uno de los actores que se encuentran dentro de una cadena de suministro, con diferentes connotaciones tanto en tiempos de transporte como en flujo de productos y en almacenamientos. En esta vía puedo modificar las variables controlables, puedo modificarlas de tal manera que pueda yo mejorar el sistema, entender el sistema y dar posibles soluciones a todo el modelamiento que hay detrás de ello. Es importante, por tanto, entonces, entender el sistema desde una relación, sistema de una cadena de suministro sostenible, a través de una relación de elementos que
complejamente están relacionados unos con otros, ¿sí? En esa vía, esta es parte de uno de los modelamientos que desarrollamos en el grupo de investigación y de las investigaciones que hacemos con otros investigadores y que han generado entender los comportamientos y las dinámicas que puede llegar a tener la agroindustria o la manufactura, el suministro, los comercializadores mayoristas, los minoristas, y entender las relaciones que pueden llegar a tener y las incidencias de la información dentro de toda la cadena de suministro. A un cambio de embalaje dentro de un sector, ¿cómo implica en el otro? Si esto genera sostenibilidad para la cadena, si es sustentable, ¿sí? Y entender esas relaciones desde la dinámica de sistemas permite poder generar políticas para el diseño de embalajes, el diseño de transporte o el diseño de los almacenes, ¿sí? Espacios requeridos en cada uno de los eslabones o tipos de transporte que se van a emplear en el sistema. En esa vía, lo que quiero dejarle a todos los participantes, ¿sí?, de este seminario es entender los comportamientos complejos de todo un sistema, ¿sí?, de suministro. Debe ser de forma, o se debe abordar con técnicas que permitan entender ese comportamiento. Eso sí, sin desmeritar técnicas de investigación de operaciones, programación lineal, programación interamesta, sin desmeritarlas, ¿sí?, dándoles el valor que ellas tienen y la evolución que ellas han tenido, pero que también existen modelos bajo estas metodologías que pueden aportar. Ahora, en la aplicación que acabo de compartir con ustedes, en esta aplicación particularmente se utilizó un modelaje cooperativo. Se utilizaron diferentes actores, representantes de la cadena para alimentar el modelo, para alimentar el modelo matemático, para alimentar el modelo conceptual que allí se presenta. En esa vía, pues, quisiera agradecerles, ¿sí?, antes de terminar mi charla, agradecerles a todo el grupo de Ingenio, ¿sí?, Ingenio Colombiano, a Virtual Pro, ¿sí?, por permitir este espacio para compartir las dinámicas y las técnicas que hay detrás del diseño de una cadena de suministro sostenible bajo dinámica de sistemas y lo que denominamos modelamiento cooperativo. Muchas gracias a todos. Ingeniero Milton, entonces ahora voy a darle paso a leer algunas de las preguntas que han hecho a través del chat. Entonces, Alejandra Granados pregunta cómo vincular la cadena de suministro sostenible con los riesgos por cambio climático. Ok. Interesante, Alejandra, la pregunta, muy interesante, porque todos estos cambios climáticos que existe actualmente en el MIT, se está modelando todas las incidencias de los cambios climáticos a partir de la dinámica de sistemas. Entonces, el modelamiento que hacemos particularmente, ¿sí?, en cada uno de los sistemas es a través de variables específicas, variables auxiliares específicas, las incluimos y testeamos el comportamiento de esas variables y las incluimos para que este sistema no nos prediga al 100%, pero que sí ya nos dé una guía, ¿sí?, en cuanto a esos cambios climáticos. Existen modelos y se han desarrollado modelos particularmente en los cuales se mira la incidencia que puede llegar a tener el cambio climático
en los cultivos, en la generación de cultivos. ¿A través de qué? De una variable, un parámetro que podamos testear. Básicamente en el entorno lo podamos testear y ese testeo nos sirva como una de las herramientas, ¿sí? Ahora, como muchas de las técnicas que utilizamos, es una técnica que nos da una visión y que nos orienta para poder tomar decisiones, ¿sí? A través de ella pues tomaremos las decisiones acordes. En Estados Unidos particularmente el empleo de estas técnicas, ¿sí? Es muy cotidiano para ellos, ¿sí? Sobre todo por los cambios climáticos que también ellos sufren con sus tornados y otras cosas, ¿sí? Que los impactan. Entonces el estudio también estaba eso. Ahora, el perfeccionamiento para incluir ciertos parámetros que llegan en cierto caso a ser incontrolables e impredecibles, pues todavía ha quedado muy complejo llegarlos a modelar. Sin embargo, esta es una de las vías que pueden llegar a servir para ese modelamiento de un sistema complejo. Milton, Víctor Hugo Soto nos pregunta ¿cuál es la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad? Listo. Hay una diferencia bien importante, ¿sí? Porque la sostenibilidad como tal, ¿sí? Lo que garantiza, sostenibilidad y sustentabilidad garantizan una cosa, es tener un panorama a futuro, ¿sí? Básicamente. Sin embargo, uno puede llegar a ser sostenible, ¿sí? Sostenible para sí mismo, ¿sí? Pero no necesariamente generar que esa sostenibilidad sea perduradera, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo desarrollar un producto como tal, ese producto lo puedo procesar, lo saco al mercado, ¿sí? Y genero que ese diseño sea innovador para el mercado, ¿sí? Y soy sostenible en cierto horizonte de tiempo. Eso no quiere decir que ese producto como tal, garantice que cada uno de esos actores, ¿sí? Estén mitigando o disminuyendo ciertos problemas que pueden ocurrir a futuro. Ejemplo, que ese producto tenga un impacto social, económico o ambiental que no esté considerado como tal. Es decir, las compañías pueden ser sostenibles, más no sustentables, ¿sí? La sustentabilidad entonces llevará a que esos recursos sean renovables, ¿sí? Esos recursos estén diseñados para ser renovables, que uno pueda emplear esos recursos a futuro. La sostenibilidad, ¿no? Con la sostenibilidad, el uso de los recursos se vuelve sostenible en un horizonte de tiempo. Sin embargo, hay un momento en el que la sostenibilidad deja de contar para el nuevo diseño de productos, nuevo desarrollo de productos y volver a ser innovador. Por tanto, la sostenibilidad no implica una sustentabilidad como tal, ¿no? Que es muy importante pues tener el concepto bien claro en ese sentido. Voy a leer otra pregunta y se prepara por favor Andrés García Maldonado, a quien le voy a dar la palabra. La siguiente pregunta, ingeniero Milton, es ¿cuáles son los principales sistemas dinámicos que interaccionan con la componente de sostenibilidad? Listo. La sostenibilidad, sí, listo. Entonces, la sostenibilidad básicamente en estos componentes y lo que nosotros estamos abordando, como les decía, los vemos desde tres dimensiones: económica, ¿sí? Social y ambiental, ¿sí? Para el caso particular que yo muestro, ¿sí? Es el diseño, va en un empaque, en un embalaje, qué pena, en un embalaje
y esos cambios del embalaje como tal en diseño, ¿sí? Cómo inciden en toda la cadena de suministro. Pueden existir otro tipo de variables que ingresen allí, ¿sí? Ejemplo, las políticas que podemos tener para el reuso de ciertos productos, ¿sí? Esas políticas pueden intervenir allí y pues pueden generar ciertos malestares o ciertos problemas. Esas políticas se pueden modelar a través de la dinámica de sistemas y se puede llegar a incluir allí para ser modeladas. Un elemento importante de estas variables es que deben estar testeadas y, como les decía, un modelamiento cooperativo está basado en el conocimiento de unos expertos o personas que están inmersas allí y que aportan a esas variables y al diseño de esas variables como tal. Detrás de cada sistema modelado de dinámica de sistemas hay un modelo conceptual que lo soporta, ¿sí? Ese modelo conceptual es el que apoya o el que fortalece este tipo de sistemas de simulación particulares o esta metodología particular. Bueno, vamos a darle la palabra a Andrés García Maldonado. Andrés, ¿nos escuchas? Andrés. Claro. Sí, Andrés, te escuchamos. Ok, mira, pues estuve pendiente como tal, primero que todo, buenas noches, desde Ciudad Noches. Cundinamarca. Mira, hay un tema que estaba viendo dentro de tu cadena. De pronto, actualmente en la empresa donde laboro, manejamos un tema pues bien importante por el tema de ISO 14000, es el tema de disminución de residuos. Yo trabajo para el sector construcción, obras civiles. ¿Cómo podríamos de pronto minimizar, teniendo en cuenta el sentido de sustentabilidad, el modelamiento de esta cadena, pues, de pronto apoyándonos en ese ítem importante en disminuir lo que son los residuos, sobre todo, por ejemplo, en nuestro caso, es el tema de metales. Tenemos gran cantidad de metales que disponemos como residuo final. Ok, sí, mira, el origen y el diseño en las cadenas de suministro particularmente, cuando el producto como tal tiene ciertos diseños particulares, ¿sí? Que genera cierta cantidad de residuos, ¿sí? Estos residuos básicamente se deben tratar, primero se deben costear y calcular, ¿no? Como todo, se deben costear y calcular. Ahora, la dinámica de sistemas que nos permite encontrar fácilmente o identificar mejor, identificar qué variable está generando esa cantidad de residuos alta. ¿Ok? Entonces, cuando yo identifico la variable que me lo genera, ¿sí? Llámese tiempo de procesamiento, llámesele operación, llámesele diseño del producto, llámesele demora dentro del sistema, cuando es particularmente, entonces yo la ataco particularmente para reducir ese residuo. Ahora, si yo reduzco el residuo, pero ese residuo genera valor agregado o uno puede generar valor agregado a partir de él, pues lo tomo. ¿Qué existe en la actualidad en las compañías? Que una compañía en particular hace lo que te estoy diciendo. Entonces, mira qué problemas puede llegar a tener allá operativos, mira cuál es la fuente, etcétera, etcétera. Y la ataca. Listo. Pero ese ataque de ese residuo como tal puede haber generado o puede generar un valor agregado, es decir, se puede reutilizar para otros productos que pueden generar incluso mejor valor del producto principal de una compañía. ¿Qué sucede allí? Hay que mirar muy bien que el primer eslabón de los
que nos proveen a nosotros ciertos elementos, ¿sí? Esos elementos, entonces atacar esos elementos y decirle, bueno, ¿cómo de forma colaborativa podríamos nosotros generar valor? En el caso particular que te mostraba, e incluso en el de metales que colocaba allí, el tipo de minerales y metales, se veía que en el último eslabón no había ninguna conexión. Entonces entraba nuevamente el producto a ser reutilizado, ¿sí? Se mejoraban ciertos aspectos operativos, pero no había una cooperación desde el diseño. Entonces, la fuente que puede ser, pueden ser los proveedores que yo tengo, ¿sí? Que no he trabajado mancomunadamente para generar cierto desarrollo en lo que yo necesito. Entonces, la cooperación con el eslabón que yo tengo atrás es importantísimo y pajaritable, así como el que está delante de nosotros, que también genera esos residuos y que nosotros los tomamos y decimos, bueno, ¿y qué hacemos? O en nuestra propia empresa, bueno, ¿y qué hacemos con estos residuos? ¿Sí? Entonces, debe haber dentro de esas cadenas, dentro de esa cadena de suministro, un actor que pueda procesar, que pueda darle valor agregado a esos residuos que tiene. Lo más natural o lo que cotidianamente hacemos en la parte industrial es atacar el problema desde la parte operacional de mi compañía. ¿Sí? Lo que provoca acá es, no es solo desde mi compañía que yo ataco el problema, sino es posible que desde los proveedores o desde los clientes yo pueda darle valor agregado a ello, ¿sí? Contribuyéndole no solo a los que están adelante y atrás, sino contribuyéndole a la sociedad, que es en últimas el fin también de una compañía como tal. Voy a leer otra pregunta y se prepara Yuri Tatiana Cárdenas, a quien le voy a dar la palabra para que le haga la pregunta al ingeniero. Ingeniero Milton, Mónica Andrea Cortés pregunta, ¿el enfoque sistémico para el caso ilustrado solo funciona con una demanda agregada o también se puede aplicar con una demanda desagregada y cuál sería su impacto? Bueno, las demandas desagregadas se pueden utilizar en modelos particulares, ¿sí? Sin embargo, la metodología dinámica de sistemas procura agregar unidades para mirar todo un contexto sistémico. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros veamos todos los elementos relacionados, no solo un eslabón en particular. ¿Se podría llegar a desagregar? Sí, claro. Se puede llegar a desagregar. Sin embargo, el modelo particular, ¿sí? No va a generar todos los comportamientos que uno quisiera. ¿Por qué? Porque estaría mirando solo uno de los eslabones. Es decir, podría volver al problema de decir, el primer eslabón que no tengo conectado, que produce para una empresa agroindustrial o una empresa productora, entonces produce ciertas cosas y la empresa agroindustrial o la industria manufactura transforma los productos y empezaríamos a ser sincrónicos cada uno trabajando solitos. ¿Sí? En esta vía, pues, la metodología o el modelamiento agregado que se emplea aquí, ¿sí? permite que uno vea de forma holística, si pues, lo permiten, ver todo el comportamiento de un sistema, ¿sí? Y eso garantiza un mejor análisis y una mejor toma de decisiones. Entonces la agregación pues es importante. ¿Se podría llegar a desagregar esa demanda en este modelo particular? Sí, hay formas de desagregación en donde él toma elementos puntuales, tipologías de frutas puntuales, tipologías de producto puntuales, en las cuales se puede desagregar por productos básicamente, pero la agregación de todos modos debe existir porque en el proceso de transformación, ¿sí? Estamos cambiando de kilogramos a litros, a centímetros cúbicos, es decir, estamos transformando, dándole valor agregado a cierto elemento, cierta materia prima que ingresa allí. Entonces la agregación es un elemento pues de un modelamiento
es impactable y que ha servido no solo en esta técnica, ¿no? En otras técnicas, incluso hablando de programación lineal, han servido para agregar y para tomar decisiones como tal. Bueno, ahora le voy a dar el micrófono a Yuri Tatiana Cárdenas. Yuri, ¿nos escuchas? ¿Aló? ¿Hola? Hola, Yuri. Hola, Buenas noches, Yuri. buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, digamos, para hacer, o sea, para hacer como un cálculo general o una manera estandarizada, ¿qué software o qué programa se puede aplicar para, pues, para implementar este procedimiento? Ok. Existen en la parte comercial varios software. Yo te voy a nombrar algunos. El que particularmente estamos viendo acá es Stella, el modelamiento particular con el cual les mostré la aplicación. Se llama Stella. Existe otro que se denomina iThink, es de la misma casa. Stella y iThink son de la misma casa. iThink es tipo comercial para las compañías y Stella es tipo académico de investigación. Existen software libre, freedown. Estos software está entre ellos Benzin, la versión Play, PLE, Benzin Play. Este software es ideal, es académico. Claro, como todo software, pues tiene sus limitantes por ser versión libre académica, no es comercial como tal, ¿sí? Entonces tiene sus limitantes en cuanto a análisis, pero cumple con la función de simulación que yo estoy mostrando acá, ¿sí? Sin algunos aditamentos como la interfaz o otros elementos que pueden llegar a ver allí. Ese es un buen software. Existe otro desarrollado por la UIS, Universidad Industrial de Santander, en Colombia, Evolution, también disponible en la web del grupo de investigación Simón de dicha universidad. Existe otro software, PowerSim, ¿sí? Y últimamente se ha desarrollado, bueno, se ha adquirido bastante uno de los software que se denomina Anilogit, que es uno de los software pues, potentes en cuanto a simulación y también hace algunas cosas como las que presentamos acá, ¿sí? Que son de tipo complejo y que requieren simuladores específicos, básicamente. Ingeniero Milton, entonces aquí cabe la pregunta de Germán Narváez que nos dice si puedes indicar el costo del simulador. Bueno, un costo aproximado, yo pensaría, de una licencia de estas está alrededor de unos 12, 15 millones. No puedo darlo tan preciso, puede que me esté, pero alrededor de 12, 15 millones está costando un simulador de estos. Ahora, hay diferentes formas en Estados Unidos en las cuales se aplica esta metodología y es basado a través de centros de investigación y desarrollo particulares o universidades en particular que ya tienen el software, ya tienen la licencia y pues ellos mediante contratos de consultoría o todo tipo de contrato generan el desarrollo particular para una empresa en particular también, ¿no? Que de esas pues también existen varias, incluso universidades aquí en Colombia particularmente han desarrollado varios trabajos de asesoría en ese sentido, en la Universidad de Bucaramanga incluso de Colombia ha desarrollado cosas de ese tipo. Entonces, alrededor de 15 millones le pondría yo que está más o menos en este software o la licencia de este software. Ingeniero Milton, son 15 millones de pesos entonces. Sí, más o menos 15 millones de pesos. Ok, porque nos acompaña gente de Perú y de México, entonces para que, de pesos colombianos. Pesos colombianos, sí. Sí, Estamos, bueno, ahí son pesos colombianos, sí. listo. Dólares, no recuerdo, no tengo el dato exacto. Ok, voy a leer otra pregunta y se prepara Natalia Andrea Chavarría.
La pregunta la hace Liliana López y dice, ¿podría aplicarse este modelado a clúster muy complejos como por ejemplo Incauca? Sí, sí. Indudablemente se puede aplicar a clúster, ¿sí? Ahora, depende de la esencia del modelado que se va a ver, pero este software y esta metodología está diseñada para sistemas complejos, ¿sí? Sistemas donde se toman decisiones de tipo estratégico. Entonces, es muy bien visto aplicar bajo. E incluso, he visto algunas aplicaciones particulares. No recuerdo si en esta empresa en particular es posible que no, pero en empresas muy similares que se han hecho aplicaciones ya en la literatura clásica, incluso se pueden encontrar. Bueno, otra preguntita antes de darle la palabra a Natalia. Abel Orestes pregunta, ¿puede ser aplicable a cualquier industria, por ejemplo, la parte de operadores logísticos? Sí, indudablemente. Nosotros hicimos ya un trabajo de asesoría con un operador logístico en particular, ¿sí? Con este modelamos la adquisición de tecnologías, básicamente era una parte de un modelo que quería mostrar aquí también, y miramos cómo era o cuáles eran las implicaciones, mejor de adquirir tecnología de almacenamiento para ese operador logístico en particular, ¿sí? Y fue un modelado específico pues para esa compañía como tal, y eso le dio las pautas para tomar políticas de decisión en cuanto a la compra de tecnología de almacenamiento. Y actualmente ellos están utilizando parte de ese desarrollo. Natalia, ¿nos escuchas? Aló, buenas noches. Sí, Hola, buenas Natalia. noches. Eh, sí, yo quiero preguntar por las formas de cooperación entre proveedores y clientes que de pronto el ingeniero Milton tenga conocimiento. Sí, mira, cuando ya nosotros tenemos unas muy buenas relaciones, ¿sí? Uno cuando tiene unas muy buenas relaciones, pues eso tiende a fortalecerlas, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos hecho en modelos particulares de colaboración de proveedores y clientes, sentándolos básicamente a la mesa y hablando con ellos como, como, como se debe, ¿sí? Lo más visible posible, ¿sí? Porque son términos de negociación, ¿no? Lo que estamos viendo entre proveedores y clientes. Entonces, ¿quién gana más o quién gana menos? Hay un ejercicio interesante que se hizo con el MIT, se llama el juego de la cerveza Beer Game, ¿sí? En donde se demuestra básicamente que si usted no colabora, si no coopera, no está ganando más ni está ganando menos, puede que la cadena en su totalidad gane menos. Entonces, cuando hacemos sobre todo estos ejercicios de consultoría, lo que hemos hecho es presentar ese problema de Bill Gates, ¿sí? Basados en la literatura clásica de este problema de Spearman. Entonces, planteamos y les mostramos cómo cuando usted le pide a su proveedor, ¿sí? Cierta cantidad de materia prima o material, entonces cómo sus inventarios empiezan a cambiar porque el cliente le pidió menos o más. ¿Sí? Entonces cuando empezamos como a relacionar los tres elementos, los tres actores o los cuatro actores o los 10 actores que están allí, pues ellos empiezan a colaborar básicamente. A través de las asociaciones se ha intentado hacer el trabajo, ¿sí? Que ha sido complejo. Ha sido complejo porque son agremiaciones que tienen en su poder, en muchos de los casos, todos los actores. Entonces, básicamente es llevarlos o hacer esos ejercicios puntuales con ellos, ¿sí? Reunirlos y mostrarles cuál es para dónde va, cuál es la visión, dónde está el gana y gana de esa cooperación en información, porque estamos hablando de información que va a fluir dentro de toda la cadena y que es importante que
pues sea visible en ciertos términos. No digo el sentido de necesariamente de actividades y otras cosas o estrategias cerradas de las empresas. Jugar en equipo es más viable que jugar solo, básicamente. Un equipo es más poderoso que una persona individual. La construcción de conocimiento, la construcción de empresa o la construcción de sociedad se hace en equipos de trabajo, básicamente. Un ejemplo muy poco normal para esta charla, pero los equipos de fútbol o los mundiales que agremian personas, ¿no? Es lo más típico. Entonces en las compañías también se debe hacer el llamado hacia ese lado. Nosotros hemos hecho ejercicios de ese sentido, sentando a las partes, mirando y mostrándoles cuál sería el beneficio a través de ciertas, incluso de simulaciones o otras técnicas más sencillas para entender el comportamiento. Ingeniero Milton, voy a leer la última pregunta y se prepara Hugo Daniel Herrera. Bueno, Berta Paola Araujo nos dice que en el caso de su país, para el reparto logístico vía terrestre debe ser considerado el impacto de clima en cuanto a cierre de carreteras o incluso por temas sociales como protestas. Ella pregunta si eso es factible considerarlo dentro de una simulación. Sí es factible, o sea, sí se puede mediante esta técnica, ¿no? Mediante esta metodología, qué pena. Esta metodología lo permite. Sin embargo, como dije hace unos minutos, es una técnica para tomar decisiones de tipo estratégico. ¿Cómo se considera? Se considera como un parámetro que va variando en el tiempo y el cual se puede analizar. Como vieron en mi presentación, cambiaba algunas de los números allí y empezaba a botar diferentes comportamientos en el tiempo, los cuales yo tomo una decisión. Ahora, incluir parámetros como el paro o no hay paro o hay una vía tapada por un impacto ambiental, etcétera, se puede tener en consideración, ¿no? Se puede tener en consideración, pero es tipo estadístico, probabilístico y es un estudio muy juicioso para colocar dicha variable, pero se puede analizar. ¿Para qué? Para generar políticas que nos permitan, cuando existen esos inconvenientes, esos problemas, se tapó la vía, etcétera, etcétera, pueda yo tomar diferentes decisiones y puedan ser un poco más estratégicas. Por ejemplo, una vía que uno dice, hay otros tipos de medios en los cuales yo puedo, modos que yo puedo emplear para transportar productos en algunos casos. La dinámica permite eso, encontrar debajo de esos problemas, encontrar posibles soluciones que se puedan emplear para mejorar un sistema. Es decir, que sale más económico toda la vida hacer una simulación, entender un comportamiento que hacer una intervención a priori, que es complicado, o tomar una solución sobre una medida, sobre un taponamiento de una vía. Entonces la tomamos una medida correctiva, ¿no? Pero no una medida preventiva que nos permita tomar una mejor solución, una mejor decisión ante unas ciertas estrategias. Entonces, esto nos permite básicamente, y muy a la hora de la pregunta, nos permite ver ese comportamiento antes de que ocurre, sí, que es uno de los objetivos de la simulación. Ingeniero Milton, dado que el participante ya bajó la mano, entonces voy a leer la última pregunta y las demás las responderá a través del correo electrónico, ¿sí? Ok. Bueno, entonces la última pregunta de la noche la hace Harold Andrés Vázquez y dice, ¿cuál es el principal factor limitante que tienen las empresas colombianas en la aplicación y ejecución de las cadenas de suministro sostenibles?
Sí, hay un problema muy fuerte en Colombia particularmente, ¿no? Aquí tenemos pues de varios países, pero pues particularmente en Colombia. Yo lo he asociado a la cooperación, una de esas es la cooperación que tanto he venido hablando, el modelaje cooperativo, o sea, sentar a los actores a hacer este tipo de sistemas es muy complejo, ¿no? Esta es una de las barreras que hay barreras incluso mentales que hay allí muy fuertes en nuestra cultura latinoamericana que debemos romper, ¿no? La cooperación es importante. La cooperación es importante porque aquí se trata de desarrollo humano, ¿no? Eso por un lado. Y el otro es que para que no sean sostenibles, ni siquiera sustentables, es que realmente nosotros no tenemos una valoración por los recursos que tenemos, ¿no? Sí, son preciados, pero ese precio, ese aprecio por esos recursos también tiene que volver a nosotros, ¿no? Entonces la concientización es un problema fuerte cultural, no solo de Colombia, yo creo, Latinoamérica, tenemos algunos problemas de esos, del egoísmo, de la poca colaboración, ¿sí? Sin embargo, algo que sí nos hace muy fuertes es el sentido de creatividad, de trabajo, de lucha en Latinoamérica, en Colombia, y que en cierto momento cuando vemos esa ventaja competitiva que tenemos en los recursos y todo esto, pues nos hace ser grandes, ¿sí? Ahora, las cadenas de suministro sostenibles en Colombia se tienen que desarrollar y tienen un problema también fuerte, pues, particularmente, ese sí es particular de Colombia, son las políticas, ¿sí? Pues no incluyo otros países de Latinoamérica que también pues tienen sus problemas también con ciertas políticas generadas desde los estados que a priori colocan una política y no conocen el sistema de fondo, ¿sí? Casos particulares, estamos tratando la cadena de suministro de medicamentos, entonces allí vemos problemas fuertes de regulación y autorregulación de medicamentos y vemos unos actores allí pues que tienen ciertas políticas de decisión y todo, ¿sí? Entonces, yo pensaría que hay que agregar esa parte colaborativa y también esta de políticas que también nos afecta, ¿no? Las políticas son para algunos, ¿sí? Algunos sistemas las tomamos a priori sin conocer muy bien el sistema, sin darnos la pela a mirar que es un sistema complejo, que tiene una interrelación de otras variables, que cuando tomo una decisión política puedo generar ciertos problemas, ¿cierto? En otros actores dentro de esa cadena. Que lo mejor es, bueno, problemas políticos, hay que tomar decisiones a priori, sino más no tan técnicas, pero sí con un juicio y unos argumentos valorativos detrás de ella. A continuación, les voy a enviar un sondeo para que por favor lo respondan mientras le doy la palabra al director ejecutivo del CPIQ, quien les va a dar algunas invitaciones. Ingeniero César. Sí, muy buenas noches. Al ingeniero Milton, muchas gracias por la presentación. Creo que ha sido bastante interesante y esperamos ver cuál es la valoración que hacen los asistentes acerca de su presentación. De parte del Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia, simplemente queremos invitarlos a dos actividades que tenemos pendientes. La primera de ellas es que tenemos abierto un curso en innovación empresarial y emprendimiento, el cual todavía tiene algunos cupos y comenzará el próximo lunes. Ustedes pueden encontrar toda la información en la página web del Consejo Profesional de Ingeniería Química, la cual es www.cpiq.org.co. Adicionalmente, estamos realizando o vamos a realizar otro curso en manejo integral de residuos peligrosos y en esta parte vamos a hacer énfasis en los procesos de valorización de esos residuos peligrosos y la gestión de residuos hospitalarios y similares. Toda la información de ese curso también la podrán encontrar
a través de la página web del Consejo Profesional. Y como un preámbulo a este curso de valorización de residuos peligrosos, el día de mañana a las 7 de la noche tendremos un webinar sobre este tema, valorización de residuos peligrosos y gestión de residuos hospitalarios y similares, al cual todos y todas están cordialmente invitados. Entonces, me despido de ustedes, le doy la palabra al ingeniero Julián para que cierre el webinar. Una feliz noche y nuevamente muchas gracias al ingeniero Milton Herrera por su conferencia. Julián. Bueno, ingeniero César, muchas gracias por la invitación. Y no solo que queden en las palabras que acabas de decir, sino también enviaremos a todos los asistentes y a los usuarios de Virtual Pro esta importante información tanto del curso de innovación como el curso de valorización de residuos peligrosos. Y también les recuerdo que el próximo webinar organizado en conjunto entre Virtual Pro y el Consejo Profesional de Ingeniería Química va a hablar precisamente también de segregación de residuos peligrosos con un especialista desde México. Va a ser el 19 de noviembre, entonces también estén atentos a los correos electrónicos que enviamos desde el boletín de Virtual Pro y también pues en nuestra página de Facebook, de Twitter y del mismo portal de Virtual Pro. Bueno, el tema de hoy fue la verdad muy interesante, el análisis desde la dinámica de sistemas para el diseño de cadenas sostenibles y sustentables. Tiene mucha tela de donde cortar, falta mucha investigación en eso en nuestros países, pienso, pero sobre todo la aplicación en la industria. Entonces, espero que de los asistentes que hayan estado en este webinar, muchos se motiven a continuar esta investigación y sobre todo a encontrar rutas de aplicabilidad a la industria. Entonces, no siendo más, un agradecimiento muy especial al ingeniero Milton, a todos los asistentes, de nuevo al Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche para todos. Agradecimientos inmensos pues por haber estado esta noche compartiendo conmigo los temas de cadena de suministro sustentable y sostenible, ¿sí? Agradecer también a Julián, a todo el grupo de Ingenio, ¿sí? Por darme este espacio y esta oportunidad ante ustedes y mostrar pues los desarrollos y las aplicaciones que venimos dando o que venimos generando. Entonces agradecerles fuertemente y también motivarlos, ¿no?, a que hagan parte de esta comunidad, incluso no solo de comunidad investigativa, sino de dinámica de sistemas que está creciendo. Al ingeniero César Botache, agradecerle, ¿sí?, también por su apoyo en este evento. Muchas gracias a todos.